Hermanos, poder estar con ustedes en en esta semana, hermanos, donde vamos a estar hablando acerca de la obra misionera. Doy gracias a Dios porque ya me siento bien, hermanos, un poco de la garganta. La semana pasada sí estuve muy mal, no podía hablar, pero gracias al Señor que estuve orando. Dios, concédeme que mi voz pueda estar bien. Y hermanos, gracias a Dios por este tiempo que nos da. Espero que usted esté animado en la conferencia misionera, hermanos. Es uno de los temas que vemos en la palabra de Dios, que encontramos en la Biblia, hermanos, y que Dios pueda hablar a nuestras vidas en esta noche, hermanos, y salir animados, salir retados, hermanos, y así poder, hermanos, hacer la voluntad de nuestro Dios. Lo que Él, hermanos, tanto desea es que personas le conozcan, es que personas vengan, hermanos, a sus pies, que puedan reconocer su falta, arrepentirse, creer en Él. Y hermanos, el tema de misiones, hermanos, es uno de los temas que vemos en las páginas de la palabra de Dios. Dios, hermanos, es un misionero. Amén, hermanos. Cristo es un misionero. Y vemos, hermanos, por todas las páginas de la palabra de Dios, personas que van a otras partes del mundo, que van, hermanos, a compartir la palabra, hermanos. Dios siempre instruyendo a las personas a acercarse a Él, hermanos. Así que les invito, hermanos, por favor, a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 16, hermanos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Tal vez, hermanos, muchos de los pasajes que voy a compartir, hermanos, con usted, son pasajes que probablemente, hermano, ya conoce. Son pasajes, hermano, que usted tal vez lo tiene subrayado en su Biblia. ¿Verdad que sí? Es un pasaje, hermano, que a usted, hermano, tal vez una y otra vez, tal vez misioneros vienen, les comparten de este pasaje. Mateo capítulo 28, Marcos 16, Lucas 24, Hechos 1, hermanos, y así que nos hablan, hermanos, de la gran comisión, de lo que Cristo, hermanos, dejó a los apóstoles. Y usted dirá, hermano Ignacio, ya sabemos eso, ya sabemos este tema, ya lo hemos escuchado varias veces. Hermano, ¿cuántas veces usted ha comido carne asada? ¿Nada más una vez? No, ¿verdad? Una y otra vez, cada fin de semana. Y tal vez cada fin de semana, no sé, tal vez cada 15 días, pero nunca dice, no quiero ya carne asada. Lo vuelve a repetir, ahora con un guacamole, ahora con una coca, si ya no es coca, ahora con Pepsi, jarrito. Hermanos, pero todos disfrutamos del alimento más de varias veces podemos repetir un alimento. Y la palabra de Dios, hermanos, es nuestro alimento espiritual. Amén, hermanos. Y Dios va, hermanos, a hablarnos ahora y vamos a ver qué dice en Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Una vez más, hermanos, por favor, fuerte. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Antes de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ascendiera, Él dejó, hermanos, una tarea a sus discípulos. Les dejó, hermanos, su última voluntad, ¿verdad?, aquí en la tierra. Su último deseo, hermanos, antes de partir, les encomienda, hermanos, una de las tareas, hermanos, más hermosas, una de las tareas, hermanos, más importantes que la iglesia, hermanos, debe cumplir. Si la iglesia, hermanos, si como dice el versículo que su nombre, hermanos, debe ser alabado y debe ser, hermanos, glorificado, debe ser, hermanos, exaltado, para que personas puedan exaltar al Señor, primeramente, hermanos, tienen que conocer a ese Señor. Si personas van a alabar como tú y yo, hermanos, cantábamos, ¿verdad?, acerca de dulce comunión, la que gozo hoy en los brazos de mi Salvador. Ahora tú lo puedes entonar, tú lo puedes cantar, hermanos, pero antes no podías entonar eso.
Antes no podías cantar eso, hasta que alguien, hermanos, llegó a tu vida, llegó a tu familia, alguien te abrió la palabra de Dios, hermanos, creíste en Cristo, te arrepentiste de tus pecados. Ahora, hermanos, tú le puedes alabar y puedes decir, dulce comunión la que gozo hoy en los brazos de mi Salvador. Amén, hermanos. Y nosotros gozamos de esa comunión. Pero, hermanos, la tarea, hermanos, grande, la tarea suprema, hermanos, de la iglesia, hermanos, es llevar el evangelio, hermanos, a toda criatura. En Marcos capítulo 16 vemos eso. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cree usted, hermano, que llevar el evangelio, hermanos, es la tarea más importante de la iglesia? Muy pocos amenes. Sigo preguntando. ¿Cree que la obra misionera, hermanos, es la tarea más importante que la iglesia tiene en estos momentos? ¿Cree que es importante, hermanos, la evangelización a nuestros vecinos, la evangelización a nuestros familiares? Cuando algo es importante, hermanos, damos todas nuestras fuerzas. Invertimos todo nuestro esfuerzo, hermanos. Invertimos todo nuestro dinero. Invertimos todo, hermanos, lo que esté a nuestro alcance para llevar a cabo, hermanos, esa tarea, hermanos, que Dios nos ha encomendado. Es para la iglesia, hermanos, fuente de vida eterna, hermanos, la tarea más importante de la evangelización del mundo. ¿Cuánto es el presupuesto, hermanos, a la obra misionera? ¿Sabe cuánto se está apoyando, hermano, a cada misionero? ¿Le ha preocupado, hermano, la situación de la obra misionera actual? ¿Cuánto está dando de manera sistemática, querido hermano, para la obra misionera? Hermanos, la palabra misiones no lo encontramos en la Biblia. Pero sí vemos, hermanos, la actividad, hermanos, de las misiones, hermanos, en la palabra de Dios. Sí vemos, hermanos, que Dios encarga una misión a su pueblo. Sí vemos, hermanos, en la Biblia, en este caso en Marcos 16:15, que le dice, hermanos, a sus discípulos, id por todo el mundo. Es una misión, hermanos. Es una misión, hermanos, a largo plazo. Es una misión, hermanos, que implica esfuerzo. Es una misión, hermanos, cuando probablemente los discípulos están allí, hermanos, y de repente Jesús les dice y les dijo, id por todo el mundo. Y probablemente, hermanos, se quedaron mirando y dijeron, nosotros 11 vamos a ir por todo el mundo, o un poquito más de los que estaban viendo ahí, hermanos, se preguntaban, pero hermanos, el mandato era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En primer lugar, hermanos, en este versículo vemos, hermanos, la autoridad suprema. Si queremos, hermanos, entender qué es la obra misionera, qué son misiones, de llevar el evangelio a todas partes del mundo, haciendo discípulos, hermanos. Si queremos, hermanos, nosotros comprender, necesitamos en primer lugar, hermanos, entender quién es la autoridad suprema. ¿Quién es el que nos manda? ¿Quién es el que nos dice, id? ¿Quién es, hermano, aquel que nos dice, por tanto, id y haced discípulos? Hermanos, hay una autoridad. Y aquí la Biblia nos dice, versículo 15, hermanos, dice así, y les dijo. El que está hablando, hermanos, allí, si su Biblia está en letras rojas, hermanos, es Cristo hablando. Y, hermanos, entonces, nuestra autoridad suprema, hermanos, es Jesucristo. El que nos manda, hermanos, no es el pastor Eder. El que nos manda, hermanos, a ir, tampoco es, hermanos, el pastor, hermanos, anterior, el pastor Albino. No es la idea, hermanos, de un movimiento. No es la idea, hermanos, del pastor que dice, ay, ahora ya se le está ocurriendo algunas cosas. No, hermanos, este mandato viene directamente, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Él es la autoridad suprema.
En Mateo capítulo 28, hermanos, por favor, vaya conmigo. Mateo capítulo 28, versículo número 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, lea conmigo, hermano, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, estamos viendo a nuestro Señor acercándose, hermanos, a sus discípulos, algunos dudando, otros hermanos postrándose, ¿verdad? Y adorándole, entendiendo, hermanos, que Él era el que había sido crucificado. Entendiendo, hermanos, que Él había sido ahora no solamente crucificado, sino había resucitado con poder y gloria. Entonces, hermanos, se acercan los discípulos y les dice, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo, hermanos, manda en los cielos. Amén, hermanos. Pero también, hermanos, dice, también en la tierra tengo toda autoridad. Hermanos, y no solamente toda autoridad. Sabemos, hermanos, que cuando se levantaban las tempestades, el Señor les hablaba y les decía, mar, aquíétate, hermanos, y dice la Biblia, y le obedecía. Hermano, Él tiene el poder, Él tiene todo el poder, hermanos, y ¿sabe qué? Él nos manda a hacer algo, a ir y predicar el evangelio. La autoridad, hermanos, es Cristo. No es el pastor. No es, hermanos, un movimiento. No es la filosofía del pastor. No es la opinión, hermanos, de ningún hombre terrenal sobre esta tierra. La autoridad y el mandato, hermanos, es de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice, y dice, por tanto, versículo 19, como tengo toda autoridad en el cielo, tengo toda autoridad en la tierra. Por tanto, por tal motivo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, la autoridad suprema es Cristo. Aquel hermanos que dijo los mandamientos, Dios, hermanos, no matarás. No cometerás adulterio. Aquel que nos dice, hermanos, no tendrás dioses ajenos, es el mismo, hermanos, que nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, no podemos, hermanos, quedarnos quietos ante este mandato. No podemos ignorar, hermanos, la autoridad que Cristo tiene sobre nosotros. Mire, hermanos, lo que dice la carta a los Filipenses, por favor, Filipenses capítulo número 2, hermanos. Vemos la autoridad de nuestro Señor. Vemos, hermanos, su poder de nuestro Señor. Filipenses capítulo 2, versículo número 9. Filipenses 2:9 dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera. Miren, hermanos, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué pasa, hermano? Se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde, hermano? En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, mire, hermano, a Cristo se le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, hermano, ese nombre, hermano, maravilloso, ese nombre, hermanos, precioso, hermanos, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Un día, hermano, tú y yo vamos a doblar nuestras rodillas delante de ese nombre llamado Jesús. Amén, hermanos. Vamos a darle gloria y vamos a darle honra. Y los que no quieran, hermanos, doblar su rodilla, por temor y temblor, hermanos, tendrán que doblar, hermanos, sus rodillas no aguantarán. Y aún así, hermanos, se doblarán ante este nombre
que es sobre todo nombre, hermanos, el nombre de Jesús. Usted sabe, hermano, que la coca no quiso saber nada del nombre de Jesús. Usted sabe que está muy de moda, hermanos, hoy en tiempo, hermanos, que la coca te pone nombres. Pero uno de los nombres, hermanos, que la compañía Coca-Cola no aceptó, hermanos, es el nombre Jesús. ¿Por qué, hermanos? Tendrán sus razones. Pero si Él no aceptó el nombre de mi Señor Jesús, yo no acepto nada de Él. Amén, hermanos. Ay, no, ¿verdad? No me toque la coca. Ay, les vi batallar, hermanos. No digo amén, no digo amén. Hermanos, Él no quiere saber nada de Jesús. Muchas personas no quieren saber nada de Jesús. Puedes hablar de política, puedes hablar, hermanos, del triunfo de Trump, puedes hablar, hermanos, el triunfo de tal presidente, hermano, mire, y nada sucede. Pero menciónale a la persona el nombre de Jesús, hermanos, y te dejan hablando o se empiezan a molestar. ¿Sabe qué, hermanos? Dios, el nombre de Jesús, hermanos, es un nombre sin igual. Y miren lo que dice Hechos capítulo 4, hermanos, versículo 12. Hechos 4:12, dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice ahí, hermano, lo sabe. Y ha leído este versículo. Dice, lea conmigo, hermano, por favor. Y se lo sabe de memoria. Hermanos, repítalo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, no hay otro nombre. El nombre de Jesús, hermanos, es el nombre, hermanos, que abre las ventanas de los cielos. Bien dijo Jesús, cuando ores a mi Padre y todo lo que pidiereis, dice, en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, Jesucristo es la autoridad suprema. Él nos manda, hermanos, a ir y predicar, hermanos, el evangelio a toda criatura. En primer lugar, vimos la autoridad suprema. En segundo lugar, hermanos, la necesidad urgente. Marcos capítulo 15, hermanos, Marcos capítulo 16, en su versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice, y les dijo, ahí está, hermanos, la autoridad suprema. Id por todo el mundo, hermanos, la necesidad urgente es, hermano, el mundo. El mundo, hermanos, necesita del Señor. ¿Por qué, hermanos, debo llevar el evangelio a toda criatura? Por nuestra condición delante de Dios. Es una condición, hermanos, desesperante. Es una condición, hermanos, grave. Mire lo que dice, hermanos, Romanos capítulo 3, se lo sabe. Amén, hermanos, dígalo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, esa es la condición del mundo. Esa era, hermanos, nuestra condición. Pero gloria a Dios, hermanos, que un día alguien nos compartió, nos habló del evangelio, hermanos, y ahora nosotros, hermanos, gozamos de esa bendición, de ya no estar separados de Dios. Ahora, hermanos, tenemos comunión con Dios. ¿No le da gozo eso, hermano? ¿No le da, hermanos, alegría? Pero, hermanos, piense en cuántos miles y millones de personas, hermanos, están en esa condición. El mundo, hermanos, está, hermanos, separado de Dios. Las personas están separadas de Dios. Así como Adán en Génesis 3, hermanos, Adán y Eva faltaron a Dios, hermanos, y hubo una ruptura. Dios, hermanos, los saca del huerto, los expulsa porque había pecado en su vida. El mundo, hermanos, está bajo el pecado. Cristo nos da, hermanos, el mandato de ir a un lugar, hermanos, a un mundo, a personas, hermanos, que necesitan tanto del Señor, porque su condición es, hermanos, que están separados de Dios. No solamente, hermanos, están separados de Dios, pero también, hermanos, están bajo condenación.
están, hermanos, condenados. Están, hermanos, en una condenación, hermanos, que los va a llevar, hermanos, a un lugar que es, hermanos, por toda la eternidad, el infierno. Piensa, hermano, en tu amigo. Piensa en tu compañero de trabajo. ¿Cómo está su condición? Miles de familias, hermanos, luchando. Muchas familias, hermanos, en tristes situaciones, hermanos. Pero algo más grave, hermanos, es que están bajo condenación. El infierno, hermanos, el lago de fuego, hermanos, que es un tormento de día y noche, hermanos, por los siglos de los siglos. Hermano, piensen en eso. El mundo necesita, hermanos, saber, hermanos, que hay solución. El mundo necesita saber que hay remedio, hermanos, pero ¿sabe qué? Necesitamos entender la condición en que el mundo se encuentra. El mundo, hermanos, está muerto en pecado. Efesios capítulo 2 dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Efesios capítulo 2 dice de esta manera en su versículo número 1 y versículo 2, hermanos, hablando Pablo de la iglesia de Éfeso, de los hermanos, cómo era, hermanos, su vida pasada, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lea conmigo, hermano, por favor. 3 dice, entre los cuales también todos, ¿qué, hermanos? Nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estabas, hermano. Estábamos bajo condenación, estábamos separados, hermanos, estábamos, hermanos, mire, muertos al pecado, entregados, hermanos, a una vida de tristeza, de dolor, dicen, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Así vivíamos, hermanos. Pero gloria a Dios por el evangelio que llegó a nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahora ya no vivimos así. Ahora nuestra vida ha cambiado. Ahora nuestra vida, hermano, tiene un propósito. Pero ¿sabe qué? Alguien, hermano, hermana, alguien fue obediente a ese mandato que Cristo dio de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora tú y yo somos bendecidos, hermanos. Pero, hermanos, hay muchos más que necesitan escuchar de ese evangelio, hermano, que tú un día escuchaste y pueda, hermanos, transformar sus vidas. Hermanos, ¿por qué ir al mundo? Por la condición en que está el mundo. ¿Por qué ir al mundo, hermanos? Porque la gente, hermano, no sabe de la salvación que necesitan, hermano. No saben. Aunque tú digas, hermanos, muchas veces que te encuentres y digas a alguien que es cristiano, hermano, muchas veces, cristianos que dicen que van a una iglesia, hermano, muchas veces no saben, hermano, qué es la salvación. En estas semanas, hermanos, estoy discipulando a un grupo de mujeres y hombres y señoritas, hermanos, como unos 12 aproximadamente, hermano. Nos reunimos los viernes a las 7 de la noche en la iglesia. Aún no han llegado a la iglesia, pero gracias a Dios que aceptaron, hermanos, ese discipulado, y comenzamos, hermanos, y la primera pregunta, hermano, del discipulado es: si usted muriera, ¿está seguro de que iría hoy al cielo? Y muchos, la mayoría decían: ya leemos la Biblia, ya sabemos qué dice la Biblia. Pero cuando les hice esa pregunta, hermanos, todos respondieron y subrayaron: no sabemos. Hermano, la gente no sabe de la salvación que necesitan. El mundo, hermanos, no sabe, hermanos, de la salvación que ellos necesitan. Si alguien no les habla
no podrán, hermanos, ser salvos. No podrán, hermanos, si tú no les hablas, hermano, ellos no podrán saber, hermanos. Probablemente usted sea el único que ellos, hermanos, conocen. Y usted aún calla y no les ha hablado, hermanos, del Evangelio de Cristo. La gente, hermanos, no sabe de la salvación que hay en Cristo Jesús. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es el mundo, hermano? Porque hay millones de personas que están yendo, hermanos, al infierno y nosotros, hermanos, callamos. La autoridad suprema, número 1, es Cristo, hermanos. La necesidad más grande, hermano, es el mundo. Y número 3, el mensaje maravilloso. Marcos capítulo número 16, hermanos, por favor, regrese conmigo a Marcos. Capítulo número 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y, ¿qué dice, hermanos? Predicad el evangelio a toda criatura. El mensaje, hermanos, más hermoso. El evangelio. ¿Qué es evangelio, hermanos? ¿Me puede decir qué es el evangelio? Dígalo fuerte, ¿qué es? Las buenas nuevas. La palabra, hermanos, evangelio viene de la palabra griega euangelion. Euangelion. Eu significa bueno, buen. Y angelion viene de la palabra ángel, mensajero, pero hermanos también significa anuncio. El evangelio, hermano, es un buen anuncio. El evangelio, hermano, es buenas noticias. El evangelio, hermano, es buen mensaje, hermano. Más de 76 veces, hermanos, vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra evangelio. Y tanto en el Antiguo Testamento, hermanos, como en la literatura griega, hermanos. Cuando el emperador Vespasiano, hermanos, llegó al trono en los tiempos romanos, hermanos, ¿sabe qué, hermanos? Él le dijo a la gente, a sus mensajeros, que fueran a dar el evangelion, que salieran, hermanos, a dar las buenas noticias de que él había sido, hermanos, victorioso y ahora él iba, hermanos, a ser el emperador romano en ese tiempo. Las palabras, hermanos, de evangelio, hermanos, se usaba, hermanos, para reportar victorias en el campo de batalla. Y sabe, hermanos, qué batalla, hermanos, es la que nosotros vamos a ir y hablar y compartir y dar las buenas noticias, hermanos. Es de que Cristo, hermanos, vive. Y es de que Cristo, hermanos, ha resucitado, que no está muerto, hermanos, sino que Él vive y va a reinar, hermanos, para siempre. Hermano, hay victoria, hermanos, en nuestro Señor. Amén, hermanos. Y nosotros tenemos que llevar, hermanos, ese evangelio, esa buena noticia, hermanos, allá afuera. Decirle al vecino, decirle a las personas, al amigo, hey, te quiero compartir un buen mensaje. Mira, Cristo, mi Salvador, fue victorioso. Mira, te animo y que tú le conozcas y que tú te acerques a Él. Hermano, esas son las buenas noticias. En Lucas capítulo 2, ahí adelante, hermano, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 8, hermanos, lo predicamos, ¿verdad? En tiempos de Navidad. Y dice así en el capítulo 2, versículo 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí, ¿qué dice, hermanos? Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Qué, hermanos? Un Salvador que es Cristo el Señor. Mira, hermano, la buena noticia
que estaban dando los ángeles es que ha nacido un Salvador. Y ese Salvador, hermanos, que nació hace más de 2000 años, hermano, gloria a Dios, Él es nuestro Salvador. Amén, hermanos. Y eso debe traernos, hermanos, gozo. Eso debe traernos, hermanos, alegría, hermanos. El Evangelio, hermanos, son buenas noticias de gran gozo. Son buenas noticias, hermanos, que traen alegría a nuestras vidas. ¿Alguien ha recibido una buena noticia, hermano? Amén. ¿Qué ha sentido cuando ha recibido una buena noticia, hermano? Gozo. No cabe en su corazón. Y quiere, hermano, compartirlo con otro hermano. Mire, hermano, eso es, hermanos, lo que ocasiona, hermanos, cuando el Evangelio llega, hermanos, a la vida de las personas, produce gozo. El Evangelio, hermanos, mire, es poder de Dios, hermanos. Las buenas noticias, hermanos, son dadas por nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias, hermanos, el Evangelio, hermano, es comunicar, hermanos, aquella buena noticia. Vaya conmigo en Marcos, hermanos, mire cómo comienza. Mire cómo comienza el libro de Marcos, hermanos, número 1, Marcos 1:1. Dice así, principio de qué, hermano? De las buenas nuevas. ¿De quién? De Jesucristo. Oh, hermano, cuando tú abres el libro de Marcos, lo que tú vas a ver allí, hermanos, son buenas mensajes, buenas noticias. ¿De quién, hermano? De Jesucristo. El Evangelio, hermanos, se trata de Jesús. El Evangelio, hermanos, no se trata de tu iglesia. No se trata de la iglesia Fuente de Vida Eterna. No se trata, hermanos, de la iglesia Maranata. No se trata, hermanos, el Evangelio, hermanos, de la iglesia Tabernáculo de Dios. No se trata, hermanos, de la iglesia del Buen Pastor. Hermanos, no se trata de eso. El Evangelio, hermanos, se trata de las buenas noticias de Jesucristo. Aquel, hermanos, que transforma vidas. Aquel, hermanos, que cambia vidas. Aquel, hermanos, que ha cambiado el rumbo de nuestras vidas. Amén, hermanos. De eso trata el Evangelio, hermano. No trata tampoco de tu opinión. No trata, hermanos, de tu filosofía. No trata, hermanos, de tu sugerencia. No, hermanos, el tema fundamental del Evangelio, hermano, es Jesucristo. Y cuando tú predicas, hermanos, del Evangelio, estás predicando de Jesucristo, hermanos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo, hermanos, nos habla aquí lo que él les había compartido a los hermanos. Dice así, hermanos, la palabra de Dios, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, las buenas noticias que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué había predicado? El evangelio. ¿Sois qué, hermanos? Salvos si no creísteis en vano. Versículo 3, lea conmigo. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, el evangelio trata de la obra perfecta de Cristo. El evangelio trata, hermanos, de que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que decir a la gente. Y es lo que el Señor, hermanos, quiere que le digamos a la gente. En Marcos capítulo 1, regrese conmigo, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando, ¿qué, hermanos? El evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y, ¿qué, hermanos?
y crean y creed en las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias, hermanos? Que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, resucitó con gloria y poder, pero hermanos, un día Él vendrá otra vez. Eso es, hermanos, el Evangelio. El Evangelio, hermanos, son buenas noticias. Que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado con la venida de Jesús, y la gente, hermanos, debe arrepentirse y debe creer, hermanos. ¿Y cómo irán? Sin haber quien les predique. Dios, hermanos, ya hizo su parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios, hermanos, ya hizo su parte. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún que, hermanos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo ya hizo su parte. Dios el Padre hizo su parte. Cristo el Hijo, hermanos, ya hizo su parte. El Espíritu Santo, hermanos, está haciendo su parte al darnos poder, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero te pregunto, hermano, ¿tú estás cumpliendo con tu parte? ¿Tú estás siendo obediente con este llamado del Señor? ¿A cuántos les hablaste, querido hermano, esta semana de Cristo? ¿A cuántos? ¿A cuántos hermanos en esta semana, querido hermano, le regalaste un folleto que hable de Jesús es el camino al cielo? ¿A cuántos? Dios ya hizo su parte. Cristo ya hizo su parte. El Espíritu Santo está haciendo su parte. Y tú, querido hermano, hermana, ¿estás haciendo tu parte? Es una buena pregunta, hermano, que debemos de hacernos. El Evangelio, hermanos, son las buenas nuevas. Amén, hermanos. Y tú, hermanos, tienes en tus manos una Biblia que tiene ese mensaje de las buenas nuevas. Tenemos la solución, hermanos, pero callamos. No hablamos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, Jesús les dijo: id por todo el mundo. ¿Y qué, hermanos? Predicad. Proclamad. La política, hermanos, nos gana. Ahora en las elecciones pasadas, ¿verdad, hermano? Usted vio propagandas tras propagandas, tras propaganda, tras propaganda. Voceaban y voceaban allá en el pueblo, hermanos, hermano, voceaban y voceaban y voceaban. Cada candidato, hermano, invirtiendo, hermanos, tiempo, invirtiendo, hermanos, dinero, invirtiendo, hermanos, tal vez su día, invirtiendo, hermanos, sus fuerzas para dar, hermanos, a conocer, hermanos, a su candidato. A decir que Él es el bueno. A decir, hermanos, que Él es, hermano, el que va a sacar adelante a un país. A decir, hermanos, que es la esperanza de México. Pero Cristo, hermano, es la esperanza del mundo. No solo de México. Y Cristo, hermano, le dice: id y predicad, id y proclamad el Evangelio. Hablar de Él. Hablar de ese Cristo, hermanos, que ha sido tan bueno con nosotros. ¿Por qué no compartimos, hermanos, de ese Evangelio?
En primer lugar, porque tenemos temor al rechazo. Tengo miedo de lo que otros puedan pensar. Tengo miedo de ser rechazado, de que se burlen de mí. Oh, hermanos, no tengamos miedo al rechazo. Temor al rechazo. Otros dirán, no me siento preparado. Nadie me ha enseñado a hacerlo. No sé qué decir. ¿Ha pensado eso, hermano? Yo los he escuchado, hermano, y son bien buenos para hablar, hermanos. De veras. Hasta muchos hablan hasta por los codos. Dicen, no puedo hablar, soy tímido. Tímido con 3, 4, 5 hijos y son tímidos, dicen. Es que no sé qué decir. Hermano, no tienes que decir nada de lo que es tu pensamiento. Solamente tienes que decir que Cristo murió por él, por sus pecados, y que él tiene que arrepentirse y creer con todo su corazón que Cristo le puede salvar. ¿Cuesta eso, hermanos? ¿Es difícil eso? Pero nos sentimos, hermanos, que no estamos preparados. Así que prepárate, hermano. No tengas miedo al rechazo. Sí, hermano, te van a rechazar. A veces cuando salimos, hermanos, a compartir en las plazas, hermanos, los miércoles allí, hermanos, les doy folleto a mis hijos, o hermanos, y a veces, hermanos, mire, los dejan con la mano extendida. ¿Usted cree que no me siento mal al momento en que a ellos les rechazan? Pero pienso, no los están rechazando a ellos, están rechazando a él. No tengas miedo, hermano, al rechazo. De todos modos, ya te rechazan. ¿Sí? Dices que eres cristiano, ya te rechazan, hermano. ¿Qué pierdes? Nada, hermano. Pero, hermanos, no debemos de temer al rechazo, hermano. Sí, gente te va a criticar, gente te va a decir que estás loco. No importa, hermanos, que nos digan eso. Sabemos lo que creemos, sabemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermanos. No tener miedo al rechazo. Nuestra vida ha cambiado. Nuestra vida, hermano, es diferente ahora. Amén, hermanos. No tenga miedo al rechazo. Lleve un folleto, vaya con sus pequeños, hermano, mire, y repártales y comparta con la gente. Te vengo a compartir un mensaje. Mire, un mensaje que son las buenas nuevas. Ay, sí, no quiero eso, gracias. Mire, le regalo eso. No, gracias. Ok, miren, ahí voy a otro lugar, voy a otra puerta. Hermano, no tenga miedo al rechazo. No tenga miedo al rechazo. No diga, no me siento preparado. Prepárese, hermano. Prepárese. Tengo miedo, algunos piensan que me pregunten algo y no sepa qué responderles. He hablado con muchos testigos de Jehová, hermanos. Me encanta hablar con ellos. No peleo con ellos. Me gusta hablar. Y les hago preguntas y les pregunto y les pregunto. ¿Y sabe qué me dicen, hermano? No sé de este tema. Déjeme estudiarlo. Y a la otra semana venimos y platicamos. Ok, está bien. Vaya, prepárese. Y vienen y hablan del tema. Y le saco otro tema. Dice, mire, no me sé ese tema, pero vuelvo, hermanos. Insisten y se preparan, hermanos. Y nosotros, hermanos, no nos atrevemos a ir, no nos atrevemos, hermanos, a hablarle a la gente porque decimos, es que tengo miedo que me pregunten algo que no sé. Hermano, sea humilde, decir, no sé, lo voy a estudiar. Y estúdielo. Amén, hermano. No sé. Muchas veces, hermanos, tenemos falta de interés o de amor. Tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo. Conocí a un joven, hermanos, de la Ciudad de México. Me impresionó su vida, este joven.
Se llama Juanito. Y ahorita está en Colombia, hermanos, sirviendo allá. Se fue por 2 meses. Me impresiona este joven, hermano. Me animó y me retó, hermanos. Este joven, hermanos, tenía un interés y un amor, hermanos, por la gente. Él no es pastor, él es un joven, hermanos. Pero, hermanos, cada vez él llegó a apoyarnos, hermanos, un tiempo allá en Zacapuascla. Estuvo por 2 semanas, hermano, llegó a apoyarnos. Y yo le decía, oye, hermano Juan, ¿puedes ir a traerme 1 kilo de arroz para preparar la comida? Sí, pastor, sí, ¿cómo no? Pastor, ¿dónde tiene folletos? Hermano, y se agarraba un bonche de folletos. Y iba en el camino, hey, te regalo un folleto. Y llegaba a la tienda, te regalo un folleto, me das 1 kilo de arroz, por favor. Y ya le daban, mire, lee el folleto, por favor, doña, mire, léalo, es el mensaje de Dios. Y dejaba el folleto y se iba. Y encontraba a alguien ahí, hermanos, mire, reparte y reparte folletos. Le dije, hermano Juanito, vamos por unos tacos al pastor, véngase, acompáñeme. Se animó el hermano Juanito porque se le había pasado comiendo arroz. Y de repente dice, tacos al pastor. Bueno, vamos. Y nos fuimos, hermanos, al centro de Zacapuascla. No salió, hermano, sin su bonche de folletos. Casi 200 agarró así, lo que alcanzó su mano, hermano. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a repartir folletos? ¿Qué haces, hermano? Agarras lo menos que pueda. Ay, como que tu mano no puede extenderse más. Pero te dijeran, agarra este bonche de billetes, lo que alcances tú. Y no, mire, hermano, le estíralo todo, hasta te tuerces el dedo tal vez por agarrar más dinero, hermano. Pero mire, hermano, este hermano agarraba el bonche de folletos. Y un día platicando con él, le dije, hermano, ¿por qué haces eso, hermano? Dice, hermano, porque un folleto cambió mi vida, pastor. Yo estaba en la Alameda, pastor, de la Ciudad de México. Estaba en la Alameda, yo me quería suicidar, pastor. Mi papá, mi mamá se estaban peleando, ya no aguantaba, yo ya no quería saber nada de este mundo. Y me fui a la Alameda a caminar y que mi mente se pensara en otras cosas. Y yo me quedé ahí parado, pastor, estaba ahí parado y de repente yo miro al piso, como que diciendo, Señor, ya no quiero saber nada de esto. Y hermanos, y dice, Juanito dice que estaba pisando un folleto. Yo, pastor, estaba pisando un folleto, lo agarré, lo leí y comencé a estudiarlo. Vi la dirección de la iglesia donde se encontraba y fui a esa iglesia y me encontré un hermano y ese hermano me explicó más del evangelio. Y mire, pastor, ese folleto cambió mi vida y ahora estoy estudiando para ser un siervo de Dios. Un folleto, hermano, cambió la vida de ese joven. Con razón, Juanito, hermanos. Cada vez que sale, cada vez, hermanos, que va a un lugar, hermano, mire, no falta, hermano, su bonche de folletos. Ahí repartiendo. Dice, pastor, alguien va a pescar. Alguien va a ser pescado con ese folleto. Hermanos, necesitamos, hermanos, interés por la gente. Necesitamos, hermanos, amor por la gente. Hermanos, tenemos una falta de interés y una falta de amor. Tenemos miedo al rechazo. No nos sentimos preparados, hermano. Tenemos miedo a que nos pregunten, hermanos. Falta de interés, hermano. Y a veces, hermanos, también falta de resultado. Pastor, ya hablé muchas veces. Ya le prediqué y no quiere nada. Siga insistiendo, hermano. Tú no fuiste fácil, ¿o sí? Te hablaron y a la primera ya estabas en la iglesia. No, hermano, no fue fácil. Alguien te tuvo que hablar una y otra vez. Ahí va en tu casa, ¿verdad? Y que, ay, viene otra vez este güero. Ay, no. Ay, viene otra vez este hombre. Ay, no. Hermanos, mire, falta de resultado. A veces, hermanos, nos desanima a no seguir, hermanos, compartiendo la palabra. El evangelismo, hermano, es un proceso. No es de la noche a la mañana, hermanos. El evangelismo, hermanos, algunos dicen, pastor, es que el evangelismo no es mi don.
Hermano, el evangelismo no se trata de don, se trata de obediencia. Es que aquel pastor habla bonito, ¿verdad? Y hasta convence a la gente. Tú también, hermano, puedes. ¿Cómo convences a Coppel cuando le vas y le pides un préstamo? ¿Sí o no lo convences? Pones tu cara ahí, ¿verdad? Tu de necesidad, y mire, y lo convence y te dice, está bien, Señor, le vamos a prestar tanto. Hermano, eres bueno para convencer. Y no digamos, hermanos, que no sabemos, hermanos, hablar. Sí, sabemos, hermanos. Y por último, ¿sabe lo que también tenemos, hermanos? Desobediencia. Desobediencia. Simplemente, hermanos, no queremos obedecer. Simplemente dices, no quiero hacerlo. Ya escuché, es una iglesia, hermanos, de muchos años, y has escuchado lo que se tiene que hacer, y se tiene que hacer, y se tiene que hacer, hermanos, y dices, no quiero hacerlo. Y aquí, hermanos, en esta iglesia hay muchos, y la mayoría de hermanos son hermanos preparados, son hermanos capaces, son hermanos con una inteligencia tremenda, hermano. Mire, hermano, usted pudiera impactar todo Lautilio Montaño, todo Jiutepec, hermano, si tú tuvieras, hermano, interés, si tú fueras obediente, hermano, al mensaje, hermanos, y a la palabra que Dios nos ha encomendado. La iglesia, hermano, Fuente de Vida Eterna, tiene un tremendo potencial, hermanos, de verdad. Hay maestros, hay ingenieros, hay médicos, hay contadores, hay administradores, hay músicos. Mire, hermano, no diga, no estamos preparados. Sí, hermano, si te puedes preparar en otra área, te puedes preparar también para llevar el evangelio a otras personas. Amén, hermanos. Ya basta de pensar, hermanos, que el pastor lo haga, que los que están con él lo hagan. Es tu responsabilidad, hermano, en el trabajo, en la escuela, donde vayas, en la combi, hermanos, en la ruta, hermano, donde vayas, hermano, tú puedes llevar un folleto y decir, mire, le regalo un folleto, léalo, por favor. Y ya, hermanos, no tienes que decir más. Y gente dice, ¿dónde está la iglesia? En tal lugar. Oh, y lo invitas, hermano. Y miren, gente viene, hermanos. Tenemos la solución, hermanos. Pero callamos. Si tú sanas a un enfermo, hermanos, le libras de su malestar. Amén, hermanos. Si le das agua al sediento, sacia su sed por un momento. Le das de comer al hambriento y satisfaces su hambre por un momento. Le das ropa al necesitado y lo cubres de frío. Pero cuando le presentas, hermano, a Cristo, a una persona, cambia su vida para siempre y Dios le da vida eterna. Hermanos, prediquemos el evangelio. Misiones, hermanos, se trata de llevar el evangelio. Y primeramente, hermanos, como iglesia, tienes que llevar el evangelio a donde estés, con quien estés. Y si te rechazan, hermano, pues que te rechacen. Cristo fue rechazado. Alguien, hermanos, te dará gracias. Alguien te dará gracias por lo que tú hagas por ellos. Alguien te dirá gracias. Estaba hablando el día de ayer con un hermano que nos invitó a cenar. Decía, yo no conocía la historia de cómo llegó el evangelio a mi pueblo. Pero dice, hubo un hombre que llevó el evangelio a mi pueblo. Y dice ese hermano, ahora ha cambiado toda nuestra generación. Hermano, tú puedes cambiar la generación de una familia. Llevando el evangelio, ese poder transformador, hermanos, que Cristo, hermanos, tiene. Él es el único, hermanos, que puede cambiar vidas. Yo soy la tercera generación. Alguien le llevó el evangelio a mi abuela. Mi abuela le compartió a mi mamá. Mi mamá no me compartió del evangelio, pero gracias a Dios por mi abuela que me compartió del evangelio. Yo le compartí el evangelio a mis hijos. Ahora ellos son salvos. Y espero en Dios, hermanos, que ellos le compartan el evangelio a mis nietos.
a mis nietas, y de ahí mis nietos le compartan a mis tataranietos. Hermano, mire, el evangelio, hermanos, cambia el rumbo de una generación. Pero tienes que estar dispuesto, hermano, a predicarlo, a proclamarlo. Que no te dé miedo, hermano. No tengas temor, hermanos. Satanás quiere hacernos pensar que no vale la pena, hermanos. Pero mire, hermano, vale la pena. Aquí estás tú. Amén, hermano. Tú eres fruto de la obra misionera. Tú eres fruto. Ahora ten tu fruto en cuanto a la obra misionera, hermano. Haz algo. Jesús, hermanos, nos da el mandato. Id. Vemos su autoridad. Nos manda al mundo, hermano, al campo, al lugar necesitado. Hermano, ¿y qué voy a decir? Predica el evangelio solamente. Y si alguien te pregunta, hermano, de otras cosas, tú solamente predica el evangelio. Predica el evangelio. Predica el evangelio, hermano. Comparte del evangelio. Hermano, si tú te llevaras los folletos que están allá, miren, los que doblan los folletos, hermanos, miren, no tuvieran tiempo, hermanos, porque cada semana se están acabando folletos. Hermano, mire, predica el evangelio, hermano, y usted va a impactar, hermanos, a su comunidad, a sus vecinos. Alguien, hermanos, va a llegar, hermano, con un folleto diciendo, yo encontré este folleto, pero predique, hermano. Amén, hermanos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Alguien, hermanos, quiere escuchar del mensaje de Dios, pero tienes que ir. No puedes ser indiferente, hermano. Tienes que ir. Vamos a orar. Padre, en esta noche venimos delante de ti. Tenemos la gran comisión, Dios, pero la hemos vuelto como una gran omisión. Estoy frente a un grupo de hermanos que estoy seguro, Dios, que desean tanto que otras personas conozcan de ti. Estoy seguro que es su anhelo de llevar el evangelio, Señor. Pero no solamente, Padre, que lo tengan en la mente y en el corazón, sino que lo pongan en práctica. Bendice, Padre, la vida de cada hermano, cada hermana aquí presente. Todos, Señor, somos competentes. Todos, Dios, podemos abrir nuestros labios para hablar del evangelio a un amigo, a un familiar. Seguramente, Dios, en esta noche tú pusiste a alguien el nombre de una persona en la mente de algún hermano aquí. Eres tú hablando, Señor. Hermano, hermana. Permíteme, hermano, solamente así orando que usted pueda tomar una decisión, hermano. Mientras se toca, hermanos, la pieza de un canto, de un himno. Tú sabes, hermano, cuál es nuestra responsabilidad. Llevar el evangelio. ¿Cuántos dirán en esta noche? Dios habló a mi vida. He dejado de hacer. He dejado de predicar el evangelio. Y quiero volver a hacerlo. Ore por mí, que Dios me dé el valor, la fuerza para poder hacer y llevar este precioso mensaje a personas que no conocen. ¿Habrá, hermanos? ¿Por qué no te pones de pie, hermanos? Si eso es tu decisión, ¿por qué no te pones de pie? Ya algunos están puestos de pie. ¿Será tu decisión, hermano, decir, pastor, ore por mí? Yo quiero predicar el evangelio a otras personas. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Quién más dirá?